Me llamo Mariana Ruiz. Tengo 67 años. El comedor brillaba con luces de velas y plata reluciente. Ese toque de elegancia tapatía por la que Guadalajara es famosa, grácil, refinada y con un ahogo silencioso que te aprieta el pecho. La voz de mi hija se oía clara al otro lado de la mesa, ligera y segura, como cuando era niña recitando sus versitos en las funciones escolares. Pero ahora ya no actuaba para mí, actuaba para ellos. Gabriela López, su suegra, estaba a la cabecera, impecable, con aretes de perlas y un chal de seda que destellaba cada vez que alzaba su copa de vino. A su alrededor, los López y sus amigos reían a carcajadas. El aire cargado de perfumes y el dulce aroma tenue de las nueces tostadas. Y ahí, en medio de ellos, estaba mi hija, Raquel, mi única hija, radiante como la mujer que le habían enseñado a ser. Yo me había vestido sencillo, como siempre, una blusa azul marino, un medallón chiquito, el viejo anillo de bodas de mi esposo todavía en mi dedo. Raquel me había dicho que no le diera tantas vueltas, que era nomás una cena familiar. Le creí. Ahora la veía reír, con la mano posada suave en el brazo de Gabriela. Mamá, ¿te acuerdas cómo Gabriela nos ayudó a armar la colecta el mes pasado? Dijo con alegría. Es la mujer más organizada que he conocido. Tan responsable de veras. Me ha enseñado un montón. Gabriela sonrió con gracia, quitándole importancia al halago con una modestia fingida. ¡Ay, mi reina! Me das demasiado crédito. Luego, Raquel se volvió hacia mí, y el cuarto se cayó en expectativa. Supongo que no saqué esos talentos de mi lado de la familia, dijo, con voz mitad broma, mitad puñalada. Mi suegra es exitosa y responsable a diferencia de ti, mamá. La risa cayó como ola, educada, indulgente, cruel. Alguien sirvió más vino, otro agarró la canasta de pan. Me ardía la cara, pero mantuve la sonrisa firme, las manos quietas y cruzadas sobre el mantel. Hace rato aprendí que el silencio, bien llevado, vale más que el orgullo. Raquel no me miró después. Se recargó en la silla, platicando de los planes de remodelación de su casa, la misma casa que yo había tenido una vez. La llamaba nuestro hogar para siempre. Cada palabra me apretaba el pecho como un latido lento de incredulidad. Daniel, su esposo, se movió inquieto a su lado, con sonrisa tensa. Su mirada parpadeó hacia mí y luego se fue. Al otro lado de la mesa, Gabriela se empolvaba el labial, con un gesto demasiado preciso, demasiado cuidadoso. Escuché, asintiendo cuando tocaba, aunque se me había secado la garganta, por las altas ventanas. El aire nocturno mecía las cortinas como alientos fantasmas. El olor a jacaranda entraba del patio, suave y agridulce. Cuando trajeron el postre, un pastel de nuez con glaseado de mezcal, lo rechacé. Me dolían las manos al buscar mi bolso, aunque no recordaba haberme parado. Gracias por la cena, dije bajito. Nadie me detuvo al salir de la mesa. Afuera, el aire se sentía más frío. Las luces del porche de la casa de los López tiraban un resplandor pálido sobre el camino de ladrillo. Por un momento, toqué la baranda que yo misma había pintado, ahora con la pintura descascarada bajo mis dedos. Adentro, las risas seguían, ahogadas por las paredes. Caminé a mi coche, sin voltear atrás hasta sentarme al volante. Ahí vi la silueta de Gabriela recortada en la ventana del comedor, alzando su copa de nuevo. Raquel reía a su lado. El sonido no me llegó esta vez, solo después, manejando por las calles tranquilas de Guadalajara. Caí en cuenta de que había reemplazado esa risa el último pedacito chiquito de la vida que yo creía que todavía me pertenecía. Después de esa cena, no pude dormir. La risa me retumbaba en la cabeza mucho después de la medianoche, mezclándose con sonidos viejos que no oía en años, el traqueteo de un lonche, el chirrido de una puerta de salón, el zumbido de un calentador viejo en invierno, pertenecían a otra yo.
la que todavía creía que el amor lo arreglaba todo. Cuando mi esposo, Alan, murió, Raquel tenía 12. El mundo se achicó de golpe en cuentas, planes de clase y el silencio de una casa que había olvidado respirar. Daba clases de arte en la primaria de día y limpiaba oficinas de noche. Mis manos olían a tiza y pulimento de limón. Le decía a Raquel que cada trasnochada era temporal, que un día ella llegaría más lejos que yo. Vivíamos en una casita chiquita cerca del Parque Revolución, entonces persianas blancas. Un porche apenas para 2 sillas y una helecho colgante. No era gran cosa, pero era nuestra. Los fines de semana caminábamos por el parque y Raquel dibujaba la fuente mientras yo corregía tareas. Me decía que yo era su heroína. Cuando la aceptaron en la universidad, lloré en la cocina. Luego hice lo que cualquier madre convencida del alcance infinito del amor. Tomé una segunda hipoteca sobre la casita y después firmé papeles de simplificación de bienes que pasaban el título a un arreglo familiar, dejando mi nombre en él para que la colegiatura quedara cubierta con unos 200,000 pesos. Me dije que un día compraría otra. Nunca lo hice. Raquel floreció en la escuela, brillante y sociable. Al principio llamaba seguido, contándome de sus clases y nuevos amigos. Yo guardaba sus dibujos viejos clavados en la pared junto al teléfono. Cuando las llamadas se acortaron, fingí que era porque andaba ocupada volviéndose alguien extraordinaria. Conocí a Gabriela por primera vez en la cena de compromiso de Raquel. Llegó tarde, envuelta en seda y seguridad, su perfume anunciándola como trompetas. Cuando me tomó la mano, sonrió con cortesía perfecta, de esa que te mantiene a distancia. «Qué gusto por fin conocer a la mamá de Raquel», dijo, como si yo fuera una nota al pie intrigante en la historia de su hijo. Gabriela hablaba de legado, inversiones, la importancia de la imagen. Recuerdo asintiendo, con mi vestido de tianguis calentándome bajo las luces del restaurante. Ofreció hacer la boda en su hacienda familiar afuera de la ciudad, insistiendo en que una hija merece un arranque como Dios manda. Raquel la miró con tanta admiración que casi estuve de acuerdo en que tenía razón. Cuando llegaron las cuentas, le di a Raquel lo que sobró de la hipoteca. «Para tu nueva vida», le dije, metiendo el sobre en sus manos. Me besó la mejilla y juró pagármelo. No le pregunté cuándo. La boda fue hermosa, el tipo de hermosa de Gabriela. Encajes, cristales, un cuarteto de cuerdas. Vi desde mi mesa cómo Raquel bailaba bajo las arañas, su risa subiendo como música que no reconocía del todo. Esa noche, al volver a mi depa, metí las llaves de la casa en un cajón que ya no necesitaba y susurré al silencio. Eso es lo que el amor debe hacer espacio. No sabía entonces cuán chiquito se volvería ese espacio. Los años después de la boda pasaron en pasos suaves y cautelosos, como si la vida anduviera en huevos. Me invitaban a todas las fiestas de fin de año, todas las cenas de cumpleaños, y sin embargo nunca era parte de verdad. Gabriela lo organizaba todo, por supuesto. Su comedor relucía con plata y cristal, su voz el centro constante. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera incluida y corregida al mismo tiempo. «Ay, Mariana, ya no se usa el buffet», me dijo Dulce una vez, guiándome las manos lejos de las fuentes. Otra acomodó las flores que yo traje, murmurando: «Mejor tonos neutros menos casita de campo, más moderno». Raquel lo absorbía todo como rayos de sol. Su risa empezó a sonar como la de Gabriela, un trino suave y ensayado. Se vestía en los mismos tonos apagados, citando las opiniones de Gabriela sobre arte, caridad y éxito como si fueran evangelio. Cuando me hablaba, era con una tolerancia gentil que me hacía sentir antigua. Una Navidad, les regalé un cuadro que pinté de su casa acuarela de la veranda bajo luz de jacaranda. Raquel sonrió, lo puso aparte, y después la oí decirle a una amiga: «El arte de mi mamá es pintoresco. Me recuerda a otros tiempos». Otros tiempos, esa frase se me quedó pegada.
Yo me había vuelto parte del pasado. Un nombre mencionado con cortesía, nunca con emoción, en las cenas, cuando la plática viraba a viajes o finanzas. Aprendí a sentir, a sorber mi vino y dejar que el ruido me rodeara como agua sobre piedra. Me decía que el silencio era gracia, que guardar paz era amor, pero a veces, manejando de regreso por las calles tranquilas de Guadalajara, me preguntaba si el silencio no era más que el precio por poder quedarme cerca de mi hija. Pasó una tarde de domingo cualquiera. Raquel llamó, con voz alegre y agitada. «Mamá, tienes que ver nuestra nueva casa, está perfecta». Accedí a ir, imaginando alguna propiedad moderna en las afueras, tal vez uno de esos fraccionamientos nuevos cerca del lago. Pero al doblar en la calle Juárez, se me apretaron las manos al volante. La casa que apareció no era nueva para nada, era la mía. Las mismas persianas blancas, el mismo árbol de roble al frente, todavía ladeado un poquito a la izquierda, hasta el móvil de viento que dejé años atrás. Vidrio azul desvaído que atrapaba el sol seguía colgando del porche. Bajé del coche con las rodillas flojas. Raquel y Daniel estaban en la reja, agitando la mano con orgullo. «¿La reconoces?», preguntó Raquel, radiante. Por fin la recuperamos para la familia. Sonreí tenue, sin saber si reír o llorar. Adentro, todo era distinto: pisos de madera pulida, counters de mármol, olor a pintura fresca. Mi vieja casita había perdido su calidez, sus rincones suavizados por el dinero. Raquel me llevó por cada cuarto como agente de bienes. «Cerramos el mes pasado», dijo. «Gabriela nos ayudó con los papeles, su abogado es un genio. Fue complicado, pero valió cada peso». Me paré cerca de la escalera, donde un leve rastro de clavo todavía marcaba la pared. Ahí había colgado el retrato de Alan, lo último que Raquel y yo enmarcamos juntas antes de que muriera. Alcé la mano, trazando el espacio donde estuvo su cara. «¿Dices que el abogado de Gabriela manejó la venta?», pregunté bajito. Raquel asintió. Distraída con su teléfono, es brillante. Lo hizo todo sencillo. Nomás transferimos unos documentos viejos. ¿Te acuerdas de esos formularios de herencia que firmaste hace años? Facilitaron todo un buen. El aire se volvió pesado y frío a mi alrededor. Recordé el día que me trajo esos papeles, como dijo. «Es para simplificar en mamá, por si te pasa algo». No los leí con atención. Le confié. Ahora mi nombre había desaparecido. Al salir de la casa, le dije a Raquel que estaba hermosa. No le dije que cada paso adentro había sido como pisar mis recuerdos, colándome en una vida que ya no me pertenecía. Esa noche, rebusqué en cajones viejos hasta hallar una carpeta descolorida marcada «Documentos de propiedad». La copia de la escritura seguía ahí. Mi firma al fondo junto a una línea impresa que ahora parecía cruel en su precisión: transferencia de propiedad para simplificación de bienes. Me senté a la mesa de la cocina, trazando la tinta con la yema hasta que se borró. El papel olía tenue a polvo y limpiador de limón. Recordé la voz de Raquel ese día, que me lo dio gentil, confiada, cálida. El amor me hizo firmar fácil. Solo nunca imaginé que me costaría las paredes que una vez nos resguardaron a las dos. Empecé a notarlo en cositas pequeñas, el temblor leve en la mano de Gabriela al alzar su copa, la risa que llegaba un segundo tarde, estirada como seda a punto de romperse. Al principio pensé que era la edad o cansancio, pero luego oí los murmullos. Guadalajara tiene maña para pasar noticias disfrazadas de chisme, llevadas por la misma brisa que mece sus viejos ahuehuetes. En una expo de arte en el centro, oí a dos mujeres cuchichear cerca de la mesa de ponche. «Su fundación está bajo auditoría», dijo una, «y el club de jardinería no ha visto ni un peso de donación en meses». La otra suspiró. «Dicen que las inversiones de los López se fueron al carajo». Feo de verdad. No necesitaba preguntar de quién hablaban. En esta ciudad, solo hay una ella de la que se habla así. Semanas después, en un almuerzo que Gabriela armó, vi las grietas con mis ojos.
La mesa estaba preciosa como siempre porcelana, plata, rosas, pero la luz en sus ojos estaba opaca. Olvidaba nombres de invitados, perdía sus notas y una vez, cuando un mesero derramó agua en el mantel, espetó tan fuerte que el cuarto se congeló. Raquel no notaba nada. Andaba ocupada repitiendo las anécdotas de su suegra, alabando su elegancia, admirando su temple. La miraba con la misma fe y anhelo que antes me dedicaba a mí. Las observé, con un dolor raro floreciendo en el pecho. Quería odiar a Gabriela para siempre, pero en ese momento solo sentí lástima. Su imperio, también armado de pose y engaño, empezaba a desmoronarse, y nadie menos mi hija lo veía aún. La perfección. Caí en cuenta. Era otro tipo de soledad. Una tarde, revolviendo un cajón de papeles viejos, topé con la carpeta de nuevo, la de los documentos de propiedad, que casi tiro una docena de veces. Las orillas rizadas, la tinta desvaída, me había seguido en cada mudanza, como reliquia de algo que no quería recordar. Aún así, ese día algo me hizo abrirla. Extendí los papeles en la mesa, con rayos de sol cayendo en franjas angostas sobre la letra. Mis ojos se engancharon en un párrafo que nunca había visto. Una línea que decía propiedad conjunta, retenida bajo cláusula de sobrevivencia. Las palabras parecían fuera de lugar. Una frase inconclusa. La leí 2 veces, luego otra, con pulso firme pero agudo. Significaba que mi nombre seguía ahí. Esa noche llamé a un conocido viejo Carlos Benítez, un abogado que tomó mis clases de arte vespertinas una vez. Aún me debía un favor chiquito. Cuando le llevé los documentos, se ajustó los lentes, escaneándolos con cuidado. Vaya, dijo tras un rato. El abogado de Gabriela la regó. Gordo, técnicamente, ¿tú sigues copropietaria? Me miró, esperando reacción, enojo. Victoria, algo. Solo asentí. ¿Quieres que lo siga? Preguntó suave. Aún no, dije. Solo necesitaba saber dónde paro. Sonrió leve. Ahora mismo, paras más alto de lo que crees. Al salir de su oficina, las calles de Guadalajara titilaban bajo la luz de tarde tardía. El aire olía tenue a sal de río y jazmín. Por primera vez en años, caminé despacio, sin apurarme por la aprobación de nadie. En los días siguientes, empecé a juntar lo que Carlos llamó pruebas silenciosas, copias de la escritura. Estados de hipoteca de Gabriela, registros públicos de sus préstamos. Nada dramático, nada ruidoso, no más verdad. No le dije a Raquel, no hacía falta. Había una calma rara en saber que tenía algo sólido, algo que nadie podía torcer o vestir con risas corteses. Guardé los papeles en una carpeta nueva, prolija y limpia, metida en mi escritorio, no como arma, como prueba de que yo todavía existía en una historia que otros habían intentado escribir sin mí. La cena de cumpleaños de Gabriela se armó en el mismo club campestre donde fue la recepción de la boda de Raquel. Las arañas brillaban como lluvia congelada y el aire olía tenue a rosas y perfume caro. Me senté al fondo de la larga mesa, entre gente que me conocía solo como la mamá de Raquel, sonriendo educada cuando me hablaban, invisible cuando no. Gabriela lucía impecable como siempre sus perlas, su porte, su risa cronometrada. Solo sus ojos la delataban. Saltaban rápido, calculando cada mirada, cada susurro. Reconocí ese miedo. Lo viví una vez. Raquel resplandecía a su lado, con confianza tan plena que parecía ensayada. Mientras avanzaba la cena, sentí el ritmo familiar de la noche formándose Gabriela en el centro, Raquel orbitando orgullosa, y yo en algún lado más allá del brillo. Cuando sirvieron el champán, Gabriela alzó su copa. Por la familia, dijo, con tono grandioso y frágil, por Raquel y Daniel, que llevan adelante nuestro legado. Raquel sonrió, mirando hacia mí por la mesa. Y por mi mamá, agregó ligera, que me enseñó que a veces el amor significa saber cuándo apartarse.
La risa corrió entre los invitados, educada y cruel. Busqué mi bolso. Mis dedos no temblaron. La carpeta descansaba adentro, su peso firme contra mi palma. Cuando la risa se apagó, hablé bajito. Tienes razón, Raquel. El amor sí significa apartarse cuando te lo piden, no cuando te lo roban. La mesa se quedó muda. La sonrisa de Gabriela se congeló. Puse la carpeta en el mantel y la abrí, con papeles prolijos, crujientes, irrefutables. Esto, dije, golpeteando la primera hoja, es la escritura de esta casa y la que ustedes habitan. Mi nombre nunca se quitó. Raquel palideció. Eso no puede. La mano de Gabriela tembló al ir por su copa. No entiendes los detalles legales, empezó, pero se le quebró la voz. Entiendo perfecto, dije. Aún calma. También entiendo que las cuentas de la fundación con las que has pagado estas cenas están bajo auditoría. Nadie habló. El ruido de los cubiertos sonaba fuerte de más. El cuarto demasiado iluminado. Gabriela bajó la vista. Raquel me miró fijamente, con la boca temblando, su confianza escapando como arena por vidrio. No sentí triunfo, solo quietud. La verdad ya no era mía para esconderla, y por primera vez en años, el silencio en esa mesa me pertenecía. 3 días después de la cena, Raquel llegó a mi depa. Su toque en la puerta era suave, inseguro como cuando era niña, y tocaba después de romper algo frágil. Abrí y la encontré ahí, sin maquillaje, ojos rojos e hinchados. No quise lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Solo quería que todos me respetaran. Me hice a un lado, dejándola pasar. El cuarto estaba callado, salvo el zumbido del ventilador de techo. Se sentó al borde del sofá, retorciendo un pañuelo en las manos. Le serví una taza de té, aunque ninguna lo tocó. Querías pertenecer, dije bajito. Todos lo queremos. Solo espero que un día te pertenezcas a ti misma. Raquel, ese es el único pertenecer que dura. Lágrimas le rodaron por las mejillas. Asintió. Sin poder hablar, afuera, la luz de tarde tardía se colaba por las persianas, cálida pero menguando. A lo lejos, una sirena aulló, aguda y corta. Pensé en Gabriela, su nombre en los periódicos, sus cuentas congeladas, la máscara elegante por fin arrancada. Cuando Raquel se levantó para irse, no volteó atrás. El silencio que dejó era pesado y libre a la vez. Pasaron meses en calma, como la marea alisando todo lo que toca. Vendí mi parte registrada de vuelta a ellos y compré una casita modesta cerca de Puerto Vallarta, a unos cuantos kilómetros de la playa. El lugar era humilde, paredes blancas encaladas, un porche que atrapaba el sol de la tarde, pero se sentía vivo, como si me hubiera estado esperando. Volví a dar clases de arte, esta vez a mujeres de mi edad, que querían pintar el mar o el cielo, o nomás recordar cómo se sentía crear. Nos sentábamos bajo ventanas anchas, con pinceles moviéndose lentos, risas derramándose en el aire salado. En las tardes, caminaba por la playa, juntando conchas y troncos flotantes, pedacitos que el agua elegía devolver. El mundo se sentía más suave aquí, más ligero, más amable. Una mañana llegó una carta en la letra cuidadosa de Raquel. Estoy aprendiendo, mamá. Eso era todo. La leí 2 veces, luego la puse en el alféizar. Al caer el crepúsculo, encendí un farolito junto a la puerta, su luz parpadeando contra el vidrio. Eso era lo único que siempre quise, susurré. El viento llevó las palabras hacia el río, y por primera vez en años, me sentí completamente en casa.